de ese informe de inteligencia en el que dicen que fueron militares o un grupo paramilitar pro-ucraniano y de opositores a Vladimir Putin los que volaron por orden de no se sabe quién, porque eso no lo especifican, tanto el Nord Stream 1 como el 2. Al respecto, ha aprovechado el enviado a Naciones Unidas de Rusia la situación para decir que claramente este tipo de informaciones deberían hacernos pensar a todos que hay que abrir una investigación a nivel internacional, que no solo la investigación que están llevando a cabo los países en la zona o Alemania específicamente tiene que ir a término. Ya saben que esta misma semana se rechazó una investigación por parte de la Haya. Bueno, pues Rusia lo que pide es que esto vaya hasta Naciones Unidas y que se investigue exactamente qué pasó. Lo cual, dentro de todo esto, por cierto, que Rusia quiera que se investigue a ese nivel internacional, bueno, puede ser una jugada estratégica, pero parece descartarle del hecho de la propia voladura del Nord Stream, que en algún momento, no sé cuándo, pero en algún momento resolveremos exactamente para saber quién ha hecho qué y quién voló qué día, que eso también va a traer miga, sobre todo mientras se vaya aguzando el conflicto en Ucrania al calor de esa invasión de Rusia. Bueno, vamos con lo económico, vamos con Jerome Powell, vamos con los mercados, que no les ha ido muy bien, no les ha terminado de convencer la cuestión de lo que iba contando un Powell, que ha dicho que hay que volver a las subidas de tipos de interés, que la Reserva Federal ya está preparada para volver a unas subidas más altas. Si estaba en 25 puntos, pues todo el mundo ha entendido 50 por lo menos. ¿Hasta dónde se va a ir? Pues a saber. Ayer hablaba alguien de subidas de 200 puntos básicos de aquí a finales de julio. Eso serían casi 2 subidas de 50, 3, o sea, una subida importante. Ir haciendo 4 subidas, o sea, si vas haciendo 4 subidas de 50, bueno, pero si no tienes que hacer alguna de 75. La cosa se está complicando, el mercado de la vivienda lo está notando, el laboral no tanto, pero es que otro de los mensajes que ha dado Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, ante los congresistas esta tarde, ha sido que no le importa, o sea, le preocupa que esté muy fuerte el mercado laboral en tanto a que la gente crea que siguen existiendo muchas oportunidades de empleo, pero no el pleno empleo. No le preocupa que la gente tenga un trabajo, sino que existan otras 2 vacantes donde esa persona pueda ir. Eso es lo que le preocupa a Jerome Powell. Dice que su intención no es destruir empleo, no es generar desempleo, sino reducir las oportunidades que hay para los que están empleados, que ahora mismo son muchas. Hay 2 vacantes por cada trabajador. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos y eso es lo que le preocupa también a la Reserva Federal. Pero bueno, no se lo cuento yo, lo analiza quien lo tiene que analizar. En este caso, Gonzalo de Cadenas Santiago, director de análisis macroeconómico y financiero de Mafre Economic. Gonzalo, ¿qué tal? Buenísimas tardes. ¿Ha visto usted a Powell? Pues la verdad es que lo he tenido que escuchar, me han tenido que un poco transmitir. He tenido, ¿no? ¿Qué le iba a hacer? ¿Qué le va pareciendo esto? Porque ha sido casi más agresivo hoy, más claro hoy, que en los discursos de la Reserva Federal. Ha sido, yo creo que ha tenido más, ha habido un cierto espíritu de hacer entender a los mercados, un poquito de espíritu de corrección del error con respecto a las expectativas que se habían estado generando las últimas 6 semanas, yo diría. Los mensajes que ha dado también son un poco, yo creo, que salen directamente de la cocina. Al final el mercado de trabajo va con retraso. Es verdad que el tema de la curva de Beveridge, que es al final de lo que estabas hablando, oportunidades laborales por empleo, pues sí, es verdad que sigue preocupando y es al final una imagen de la brecha del output gap que existe y por lo tanto lo que quieren reducir. Yo creo que hay que esperar a los datos de inflación y a los datos de empleo para tomar decisiones. Me parece que esto está muy cerca aún, la noticia de lo que está pasando, y yo creo que va a valer más la interpretación que el propio mensaje. Pero sí, se ha dicho más ahora de lo que se ha dicho en las últimas 2 sesiones. Enrique Martínez, profesor de Economía en la Universidad de San Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches. Bienvenido, como siempre. Casi dentro de la misma pregunta, ¿qué le parece a usted de análisis general? Enseguida voy a ahondar un poquito, no se preocupen, pero ¿qué le ha parecido a usted la intervención de Powell? Bueno, yo creo que ha sido muy claro, ¿no? Algunos avisaban que podía ser una interpretación o una declaración muy ambigua y ha sido muy claro, ¿no? Y lo que ha recordado pues es lo de siempre. Este es nuestro objetivo, que es llegar al 2%. Y los últimos datos que hemos recibido no van en esa dirección. Ha puesto encima de la mesa que le preocupan los datos del incremento de precios en el ámbito de los servicios. Y el único clavo ardiendo al que nos deja para agarrarnos es ese si esto se confirma, ¿no? Dice, si esto se confirma, entonces estamos preparados. Ojo que habla no solamente de las subidas de tipos, sino también hace una mención al propio balance, ¿no? de la Reserva Federal.
A mí lo que me ha parecido interesante también es que metan el discurso de una forma clara el elemento de la productividad, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Es decir, lo que no puede ser es que suban los salarios si no sube la productividad. Él lo especifica a largo plazo, evidentemente. Y eso, bueno, pues yo creo que es una llamada de atención que también deberíamos asumir nosotros, ¿no? Es decir, lo que tenemos es un problema de productividad que tenemos que ver cómo solucionamos en Estados Unidos y en Europa, desde luego más. Y yo dejaría en esos temas quizá lo más importante de lo que ha marcado hoy y desde luego lo que le ha dicho es aquellos que esperarais que estaba descartado los 50 puntos básicos, pues Sí, lo de pausa quítaros... lo de pausa y pivote se ha quedado en pausa, salto, minisalto, salto y ya veremos en qué momento doy la vuelta. Quítense ustedes la idea que probablemente sean 0,50 y yo creo que es el mensaje que quería lanzar. Quítense de la cabeza que va a ser 0,25, puede ser que sea 0,50 y empiecen a reaccionar los mercados para ir acomodando todo esto. Y ya veremos, ¿no? ¿Para qué vamos a seguir precipitando? ¿Qué pasará después de ese 0,50? Jorge Ufano, economista, gestor del fondo de inversión GPM Acción. ¿Cómo está? Encantado de saludarte y de compartir contigo un rato de nuevo. Un gustazo, efectivamente, tantos años. Bueno, valoración general. Bueno, ha sido, como bien indicaban mis compañeros, muy claro y para mí la clave, tanto del 0,5 que ha anunciado que probablemente sea la próxima subida, también va a ser cuánto tiempo van a estar los tipos en ese entorno del 5,25, 5,50, que ahora ya se descuenta que puede ser el máximo al que se llegue. En mi opinión, yo creo que los mercados y agentes económicos en general confían mucho en la tibieza que han tenido los bancos centrales en estos últimos años. Están convencidos de que en el momento en el que haya una pequeña recesión, ya no una gran recesión, de que las cosas se empiecen a curvar y a torcer en el mundo real, van rápidamente a volver a intervenir bajando tipos. Yo creo que eso es como que el lobo, es como que no cree la gente que el lobo pueda venir, porque va a estar siempre los bancos centrales, y eso yo creo que provoca que el efecto de la subida de tipo de interés, que por lo menos en mi opinión, después de tantos años sin haberse subido, pensé que iba a ser mucho más rápido en cuanto al enfriamiento de las economías en general, no se está produciendo. Yo creo que hay ese desfase, que es grande y que también está de que la gente no se acaba de creer y que además con todos los estímulos monetarios que ha ido habiendo en los últimos años, la economía está muy dopada y cuesta quitarle ese sentimiento y en mi opinión la clave va a ser sobre todo cuánto tiempo va a estar, porque no es lo mismo subir al 7 y rápidamente empezar a bajar al principio del 2024 que subir al 5,5 y ver que la inflación no baja de un determinado nivel. A lo mejor también aquí en Europa sobre todo creo que vamos a tener más dificultades de bajarla que en Estados Unidos y ver en ese momento qué ocurre. Los bancos centrales pueden subir el objetivo de inflación, por lo menos en Europa. Bueno, eso se ha rumoreado, sí. Se rumorea, pero a lo mejor no les vale subirlo al 3, lo tienen que subir al 4 y eso ya no sería creíble. A ver, no me mezcles todavía. Ahora pregunto por este asunto de dónde puede acabar el objetivo de inflación, que es otro asunto que se está hablando poco, pero podría acabar ocurriendo. Pero al respecto de Powell, a mí me han sorprendido dos cosas y quería preguntaros por ella. La primera era esto que comentas del miedo a que cualquier signo negativo de repente contagie todo, ¿no? Que como que esta generación está metida en una burbuja de cristal en la que hay que cuidarles, te hablo de a nivel empresarial, a nivel económico, a todos los niveles, y tiene más miedo a no aterrizar bien que a bajarle, que a no estar bajando la inflación. Yo creo, eso es uno de los asuntos. No sé qué opináis al respecto y vinculándolo con esto. Y aprovecho y os vuelvo a lanzar la pregunta, con esto mismo. Y otro de los asuntos que él mismo le daba como pánico, yo creo, que estaba hablando y ha llegado a decir que hay una descorrelación entre oferta y demanda y a reconocer que no es tan fácil ni tan efectiva la propia política monetaria en Estados Unidos. Porque aquí en Europa lo teníamos muy claro con la guerra en Rusia y los precios de la energía. Pero es una afirmación dura por parte de un presidente de la Reserva Federal también. Sí, y bueno, de lo que ha hablado claramente es de los retardos, ¿no? en los resultados de la política monetaria y yo creo que debemos ser conscientes que estamos viviendo una época en la que efectivamente hay un desajuste entre la oferta y la demanda. Pues que yo creo que lo llevamos viviendo 5 años, que el COVID puso esto más de relieve, que ahora lo estamos sufriendo en ese escenario, ¿no? Después de haber inundado los mercados de dinero. Y bueno, yo lo que le he visto, sobre todo en el gesto, es una preocupación, ¿no? Sobre todo ante la insistencia, ¿no? Por parte de algunos de los congresistas en que lo que hablaban es de si quería subir el desempleo, ¿no? Y hablaban incluso de momentos históricos en los que este tipo de medidas pues, habían llegado a acercarse al 10%, ¿no?
Y él ya al final ha terminado diciendo, pero con gesto yo creo que de preocupación, que no cree que eso llegue a ocurrir, ¿no? Y lo que venía a decir es, estamos en el 3,5, aunque subamos al 4,5, que venía a decir, eso es lo que estoy pensando yo. 4,5 son 1 millón de parados más. Pero claro, sigue siendo una tasa de pleno empleo o cercana al pleno empleo, como lo queramos ver, sobre todo pues, en un mercado en el que sabemos que no es como aquí, que una persona entra en el desempleo y se está 3 años ahí, ¿no? En Estados Unidos pues está 3 meses y eso ya es mucho, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí que ha hecho una serie de reflexiones macroeconómicas interesantes que yo creo que tenemos que volver a escucharle para analizarlas detenidamente. Gonzalo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero además me parece que subyace un mensaje latente en lo que se está diciendo, que hay que tener en cuenta el potencial de los mercados. Hay un mensaje latente que pide tener en cuenta el potencial destructivo que pueda tener un exceso de frenada en la política monetaria, y hay una amplia narrativa de mercado que está diciendo que no hay no linealidades en las subidas de tipos de referencia con el resto de la curva cuando no hay una correcta transmisión de expectativas de crecimiento e inflación, que tengamos cuidado, que la estabilidad financiera en un momento de anestesia como el que hemos vivido los últimos 10 años, no sabemos cómo va a reaccionar. Entonces, entiendo el mensaje y la crítica que se hace al mensaje de Powell, pero también entiendo cómo es el desconcierto de los mercados, porque el peligro es inminente, o sea, se nota. Otra cosa es que no sepamos cómo aterrizar la nave. Sí, no decías, esa interpretación de Powell sobre cómo actuar, ya no es tanto que la interpretación de él, sino la interpretación que los agentes económicos y los mercados tienen de lo que Powell está interpretando. Y ahí sí que me atrevería yo a decir que está interpretando que lo que quiere es un aterrizaje suave, que lo que quiere es más o menos ajustar. Sí, lo ha dicho claro, que él no va... Entonces yo creo que es como que los mensajes de los bancos centrales, creo, es mi opinión personal, no es del todo creíble en los agentes económicos. La gente sigue teniendo una vida normal ahora que hace un año, ahora lo empiezan a notar. Todo esto tiene una segunda, también es verdad que estamos, que es un desfase que también viene de una crisis como hemos tenido del coronavirus, en la que la gente a nivel general estaba deseando salir y gastar. De hecho, ahora la inflación ha rotado un poco de inflación de bienes a inflación de servicios, que es el último coletazo. Después probablemente vendrá la salarial, pero a nivel de productos es la última, porque es lo que la gente está consumiendo actualmente: servicios de ocio, restauración, de hoteles, aviones. Lo que no sabemos es qué va a ocurrir ahora cuando... Y está pasando ya, por ejemplo, aquí en España, las hipotecas se están duplicando para muchos que la tienen a tipo variable de una revisión a otra. Es decir, hay gente que va a pagar ahora en junio, o en abril o en mayo el doble de hipoteca exactamente de lo que tenía. Todo ese efecto a nivel global, claro que va a parar, pero lleva un desfase. Desde que los bancos empezaron a subir tipos ya casi hace un año, hasta que se produce, ahora, ¿no? Hasta hoy, o hasta dentro de 8 meses, lo que no sabemos es cuándo se produce la catarsis. Pues no sabemos si va a ser muy explosiva o va a ser muy gradual. Eso es un poco la duda que yo creo que nos queda a todos y que vamos a ver en los próximos meses seguro. Pero tenéis teorías al respecto. Yo iba a decir que esa parte de comunicación emocional, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo Powell ha dicho, dice, vamos a ver, aquí el público está deseando interpretar de mis palabras, esto ya se ha acabado, esto ya va bien, y probablemente viene pues de todo esto que tenemos guardado, ¿no? Después de todos estos años, ¿no? de sufrimiento. Y yo creo que el mensaje que ha querido lanzar claramente es hoy: no os hagáis un lío, que esto no se está solucionando, que hemos tomado medidas, que esas medidas tienen efecto, pero que todavía queda mucho por recorrer, y esos efectos están tardando en llegar, y ese es el jarrón de agua fría que se echa hoy. ¿A cuál vendéis a los bancos centrales y las ruedas de prensa y cómo tiene que ir el próximo presidente de la Reserva Federal, que sea George Clooney? Quiero decir, alguien que actúe ya directamente y ya que le cuenten lo que tiene que decir y punto. Morgan Freeman. Morgan Freeman, perfecto. Bueno, se quejaba hoy uno de los congresistas de que no hay miembros latinos en la Reserva Federal. Ya saben que ahora hay que elegir vicepresidente, seguramente no se ha quejado sin... Pues Antonio Banderas. Decíamos antes, tipos de interés al 2%, la inflación. Siempre que subimos tipos buscamos un objetivo de 2%. ¿El 2% por qué? Bueno, la referencia pasada que existía. En esa época de moderación de una década y media, pues ese objetivo de inflación en función de... Sí, pero absolutamente arbitrario. Pues sí, relativamente. También estaba relacionado en cierta manera al potencial que pudiese existir y tal, pero con los cambios estructurales que ha habido en los últimos 10 años, con estos efectos sobre la inflación de largo plazo que pueden surgir a raíz de la transición, los efectos de del propio señoriaje que se ha hecho en términos fiscales a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera. Yo creo que ese objetivo del 2% va a cambiar, está claro. Va a cambiar, ¿eh? Sí, va a cambiar. Yo creo que en largo plazo tendrá que alterarse a más alto.
¿Y lo van a el coger objetivo. cuándo? ¿A dónde creéis que No lo van a inmediatamente, llevar? pero yo creo que no es sostenible. O por lo menos va a ser más flexible. Si lo recuerdas, ya hace algún tiempo, por lo menos dentro de la dialéctica del BCE se empezó a hablar de, bueno, una cierta flexibilidad en torno al 2%. El famoso En torno del 2%. Yo creo que eso va a cuajar y va a ser el discurso global, flexibilizar en torno a la inflación, que yo creo que hace contrapeso también para el tema de la estabilidad financiera y dejar un poco la mano abierta a ese tipo de cosas. También los mandatos yo creo que también cambiarán en muchos bancos centrales a más flexibilidad. Esa es mi impresión. Pero fíjate, Gonzalo, que cuando se hablaba de esa flexibilidad era porque antes era 2% o menos, ¿no? Y Claro, como hemos vivido una época de Menos de recesión, 2%. dijimos, esto no es bueno, ¿no? Y por tanto, eso, oye, aproximadamente el 2% no nos podemos pasar ni por abajo ni por arriba. Entonces, es posible que cambie, pero también si tomamos las referencias históricas, ¿no? Sobre todo en Europa, ¿no? Y en la Unión Monetaria, lo que hemos visto que lo que cambian es también las variables a seguir, ¿no? Claro. Entonces, pues pasamos en su momento de que se miraban un conjunto de agregados monetarios, la M1, la M2, la M3, etcétera, a que dijimos, oye, el objetivo directamente es la tasa de inflación, luego eso se ha ido también cambiando y yo creo que probablemente los cambios a lo mejor no están tanto en ese porcentaje, sino qué es lo que se mira, ¿no? Para tomar las decisiones de política monetaria y yo creo que eso es lo que están valorando con todos los estudios que están haciendo tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo. Yo creo que ese 2%, después de eso sí que es una cosa, es una buena pregunta, pero es una pregunta que viene desde la universidad, claro, y uno en la universidad dice, bueno, 2% y se plantea, ¿y por qué? Y luego a lo mejor a lo largo de la vida, viendo diferentes tienes economías, tiempo, ¿no? Para cuando plantearte tienes este tiempo, tipo de vas creciendo. tonterías. Yo creo que no es ninguna tontería porque es como un dogma que se da como válido, como si fuese una regla matemática de que tiene que ser un menos de un 2%. Claro, por eso... Creces con ella y a veces que nunca te lo planteas, pero yo creo que ese 2%, a ver, yo creo que tiene que haber inflación porque es una forma en la que los gobiernos, en este caso de la Unión Europea, si seguimos hablando de nosotros, licuan deuda. Es una forma de, a largo plazo, tener como un impuesto a todo el mundo, independientemente, sobre los depósitos. Todo el mundo que tenga un depósito o un ahorro, si tiene una inflación del 2%, es un impuesto que digamos que todo el mundo acepta cabalmente, digamos, que no tiene problema en decir, bueno, es un 2%, es como que casi has nacido ya sabiendo que los ahorros van a ir perdiendo un 2% todos los años si no los tienes invertidos en fondos de inversión, en depósitos. Y con eso todo el mundo, digamos, que está a gusto y no se revela y lo puede pasar, tolerar. El problema si fuera un objetivo de inflación del 16%. Claro, si fuese un objetivo de inflación, o como tenemos ahora del 12 o del 10, o como hemos tenido, o del 8, o en algunos países europeos del 15, pues ahí, si fuese permanente, es que no te da. Claro, primero que no te da, segundo que crea muchísimas... Porque para mí la idea, a lo mejor una inflación del 0% no sería descabellado. Lo que pasa es que ahí perderían los estados mucha recaudación a través de este impuesto silencioso que es la inflación. Pero para mí tan importante como tener, digamos, una tasa, lo es la volatilidad de la inflación. Para mí, a lo mejor es mejor tener un 3% o un objetivo del 3,5%, pero siempre un 3,5, 3,5, 4, 3, que no hay una inflación, que el problema es cuando se descontrola, porque la inflación luego influye en las expectativas y inflaciones altas generan inflaciones altas. Lo estamos viendo ahora en tiempo real, como pues, hay inflación de salarios, hay inflación alta, pues te suben el teléfono justo la inflación, te suben las intentas compensar la presión inflacionaria. Claro. Pues primero con los salarios, oye, pues que tú, y segundo, bueno, toda la cadena en general infla el precio. Y se crea un efecto contagio que se puede convertir en exponencial, como los contagios del coronavirus, que aprendimos la exponencialidad. Vemos cómo va del 2 al 4, el 4 al 8, y de repente está en el 14 o el 16, como ha pasado en muchos países de Latinoamérica, y ya es muy difícil caparla en ese momento, porque ya ha llegado a las expectativas de los agentes económicos, y es muy difícil, tienes que subir los tipos al 15 o al 18 o al 20, para poder decir, oye, aquí la fiesta se ha acabado. Entonces yo creo que la clave es que no haya mucha volatilidad, y lo que estamos teniendo ahora en la inflación, en todo el mundo, y en nuestro contexto europeo, después de la guerra de Ucrania también en muchos países, es esa volatilidad de la inflación que se va al 12, luego baja al 6, luego igual hasta al 8. Yo creo que eso sí que es peligroso porque no genera confianza en los agentes de la economía. Os pregunto a ustedes, ya que estamos metiéndonos justo en esto de dónde puede ir, quién tiene confianza y quién tiene inversión. Hasta hoy, es verdad que cada vez que habla Powell hay una ligera, bueno, ligera, a veces menos ligera de lo que parece, la caída, para luego volver a recuperarse y de repente afianzar, que tampoco ha sido para tanto, ¿no? O sea, se llevan como un guantazo y luego piensan, bueno, no ha sido para tanto, seguimos pensando que esto va a ir bien y si quiere una recesión suave o que no la haya, ¿por qué salir del mercado? Y volvemos a ver subidas y un mercado al alza, especialmente este 2023 lo estamos viendo así. El oro subía mucho a principios de año, por contra, o el dólar no estaba tan fuerte. Pero a medida que van fortaleciendo el dólar, primero con estas subidas, segundo diciendo que no va a haber problemas con la recesión y tercero con la ley de inflación, que además fomenta y mucho la inversión allí, vuelve a perder atractivo el oro. Bueno, bien, venga, vamos a ir por ahí.
Decía yo contaros esto, pero os quería meter también China en medio de cómo veis los atractivos de uno de otro. Vamos a empezar por ahí, por el oro. ¿A vosotros os parece que es un buen sitio donde estar? Yo es lo único que tengo comprado. Lo único que tienes comprado, ¿no? Sí. Bueno, el oro lleva 6.000 años siendo un refugio. Sí, absolutamente. Entonces, hay que darle cierta credibilidad. Por otro lado, oro y tipos reales están inversamente correlacionados. Es cuestión de tiempo que cuando hay un giro en los tipos de interés reales, de algún momento tienes que volver a ver al oro, bueno, pues volver a ganar tracción. Y si a eso lo sumas un contexto de cierta aversión al riesgo, originado por la guerra, originado por un disloque financiero y político global, y luego sabes que países como China e India están haciendo un acopio enorme de oro físico, más el propio acopio que se hace a nivel privado, o sea, a nivel de retail, en esos dos países, tienes un fundamento del oro a largo plazo muy por encima de los $1.800 que puede estar ahora mismo aproximadamente, no sé cuánto debe estar. O sea, yo siempre le veré recorrido al alza. No conozco fases donde se haya ido el oro de manera, bueno, unos años mientras la política monetaria estuvo como estuvo, hasta el año 2016, pero después siempre le he visto recorrido al alza. Así que confío, no me escucha mi mujer, pero esta parte de nuestros ahorros ahí. O sea que tipos reales negativos y oro. Esa es mi... Tal cual. Sí. Enrique. Pues, ¿qué más decir? Es decir, incertidumbre y oro, bueno, pues van de la mano en el mismo sentido, ¿no? Más incertidumbre, pues más seguridad en el oro. Quizá añadir, ¿no? Que además del oro, pues en general los commodities necesarios para toda la producción tecnológica, pues también es un buen valor refugio, ¿no? Porque las monedas, pues volviendo un momentito a lo que estábamos hablando de la inflación, claro, en todos estos reajustes, pues también hay que ver los diferenciales de inflación, tener en cuenta que todo esto lo que quiere decir son devaluaciones encubiertas de las monedas, ¿no? Por lo tanto, esto afecta lógicamente a las divisas y por tanto otro valor refugio que son las divisas unido a tasas, ¿no? de deuda pública elevadísimas en todos los países occidentales, bueno, pues hace que el oro efectivamente sea atractivo y sea tranquilo. Sí, yo estoy en la misma línea. Yo creo que, hombre, toda la cartera en oro... No, demasiado. Es decir, Ya lo sé. Solo la de verdad. Solo la de él. No, pero yo creo que un porcentaje del 6-8%, bien sea directamente a través o de oro físico... Bueno, pero esto como norma general. Como norma general, y sí, pero a veces se puede tener un 2 o un 3%. Yo creo que ahora podemos estar en la parte alta del rango de un oro en una cartera bien diversificada de acciones, bonos y oro. Y yo creo que es un activo que va a tener una gran subida de aquí a los próximos 5 o 6 años. Esto, como queda grabado, tiempo vamos a tener para también echar un cheque y decir, pues mira qué razón tenía Gonzalo. No, pero quería yo saltar a China porque está haciendo cambios, no sé si habéis tenido tiempo de ver esto, quiere hacer cambios en la regulación, parecerse un poquito más a Occidente, en tanto a las posibilidades de inversión, a abrir los mercados financieros, a que puedan cotizar empresas extranjeras incluso, o sea, quiere abrirse y mucho en lo que supone la atracción de capitales. De hecho, ha despedido a 10 personas ya que pertenecían al partido y que son miembros del partido hace muchos años, y les ha despedido porque no les veía capaces de cumplir con esta función y está contratando incluso gente externa al partido e incluso a China para precisamente llevar a cabo esta nueva regulación y el nuevo orden que quieren poner dentro de ese mercado de capitales y ese intercambio en bolsa, insisto, en operaciones de financiación para empresas, etcétera, etcétera. Quieren reformar todo el sistema bancario. ¿A esto le veis un futuro sólido? Lo digo porque siempre se ha relacionado a China con la inseguridad que da que solo hay un partido. Y que esto cogen un día la baraja y hacen nada, se acabó la partida, ¿no? Pero ahora, claro, paso a paso, y la verdad es que no son especialmente agresivos para con el inversor extranjero. Entonces, yo no sé si a esto le dais credibilidad, ¿veis que las posibilidades de inversión van a ser fuertes allí? Bueno, yo creo que bienvenido sea, pero en fin, no les aplaudamos tampoco. Es decir, oye, es un pequeño paso adelante, ¿no? En todo lo que tienen que hacer. Es decir, está bien, pero oye, les queda muchísimo recorrido para que podamos tener confianza. El ejemplo de la comparecencia de hoy, ¿no? Del gobernador de la Reserva Federal ante congresistas y senadores, ¿no? ¿Cuándo vamos a ver eso en China? ¿no? Bueno, son del mismo partido, si claro, quieres te lo montan en el domingo. Sin que uno le diga como en el Congreso Nacional, ahora usted se levanta y se va, ¿no? Y el otro se queda ahí descolocado. Entonces, el mensaje que quería decir, oye, está bien, démosles una palmadita en la espalda por esto, pero no es suficiente, no, con esto no se gana la credibilidad.
Dos, también habría que valorar bien por qué necesitan toda esta atracción de capitales, ¿no? Es decir, yo creo que el último día que coincidimos hablábamos si realmente eran capaces de innovar o no eran capaces de innovar, ¿no? Si todavía están en una fase que lo que necesitan es atraer capital y junto con esa capital bienes de equipo externos e innovación externa, porque ellos no son capaces y para elevar la productividad, sobre todo en un contexto en el que les empieza a decaer la población, pues la única solución que tienen es la innovación, o si simplemente es algo instrumental. Yo la verdad es que no tengo la respuesta, pero creo que es algo interesante saber a qué se debe, ¿no?, este afán, ¿no?, por atraer capitales que les lleva a hacer medidas que no creo que les gusten. Sí, yo estoy... Bueno, no voy a entrar en esto. Luego me pierde a mí. Dime, Jorge. No, que eso es precisamente para mí es la clave, el saber por qué ahora en este momento están tan necesitados de atraer capital en comparación con momentos anteriores y probablemente pues estén viviendo, como todo el mundo occidental, una crisis que ellos son expertos en poderla camuflar en cierta medida y siempre los datos de China pues se han puesto sobre bambalinas, no se sabe muy bien si son ciertos o no, y creo que es positivo, todo lo que sea que un país se abra y sea más transparente, pues es interesante, pero aún así está muy lejos. Como para ver a fondos que... soberanos de inversión metiendo allí pasta, ¿no? Hombre, algo siempre porque se puede diversificar, pero un porcentaje yo creo que pequeño, salvo que alguien tenga un interés grande por entrar en China por otro lado y sea un pequeño truco para luego entrar en el país por otro lado, sabes que eso puede haberlo, pero si no, si es un inversor sin ningún otro interés más que una inversión financiera, pues estamos lejos de poder invertir en China como en Estados Unidos, en Japón o en Canadá o incluso en Europa. Bueno, yo creo que son señales regulatorias positivas que van encaminadas a un poco contrarrestar esa imagen anterior de hermetismo, cerrazón y mirar hacia el este. Yo creo que China es consciente de que somos conscientes de que no se puede estar volcado solamente hacia su entorno, su región inmediata, y en ese esquema tan bimodal con Rusia, la energía, su sistema financiero doméstico, por así decirlo, y están intentando lanzar señales al mundo. No hemos dado la vuelta, no estamos deshaciendo los pasos andados del gobierno anterior a Xi Jinping, o sea, de todo ese aperturismo que le ha llevado hasta aquí. No os preocupéis que esto se lo pueden permitir, ¿no? Reforma un poco para la parte inmobiliaria o el sector residencial, un poco tapar agujeros en la parte soberano financiera, hacerte creer que quizá no tiene tantos problemas corporativos que puedan implicar un problema. Bueno, pues es manera de lanzar una señal que yo creo que es para tranquilizar más que nada. Pero no sabría decir más, no tengo os quiero preguntar yo varias cosas, pero por conocer vuestra opinión personal al respecto de estos asuntos. Primero, en periodos en los que en teoría vemos esta inflación, ¿es normal que la bolsa suba? Pues, no hay nada más que ver a los países que han tenido una inflación y en los últimos años, vamos a irnos a los más estrictos como son Venezuela, Argentina, y las bolsas están en máximos históricos, eso sí, en su moneda, en su propia moneda. Al final, las empresas que sobreviven en una crisis de inflación son empresas que han sabido llevar a sus beneficios y luego a sus dividendos, pero al final, cuando suben los precios de todo, las empresas son una parte de toda la cadena que es capaz, porque son los que dan los precios al final, es capaz de vía beneficios, en términos reales igual siguen igual, si descontando la inflación siguen teniendo los mismos beneficios, pero en términos nominales, o sea, en términos monetarios, suben, y esa subida es lo que hace que cualquier inversor en esas empresas que han tenido éxito en un mundo inflacionario puedan repartir más dividendos y al final, por descuento de flujos, la valoración es mayor. Por lo tanto, la inflación en general tiene esa parte positiva en las empresas que las hace subir, pero por otro lado está el vector contrario, que es la subida de tipos, que la inflación provoca una subida de tipos por parte de los bancos centrales, y esa subida de tipos, lógicamente, encarece la financiación y crea problemas, sobre todo para las empresas más endeudadas, que hacen que pues, no puedan subir o que se vean frenadas ese impulso grande que tiene la subida de beneficios. Por lo tanto, ese doble vector depende de cómo actúa. Entonces, claro, va dependiendo de las empresas. Empresas poco endeudadas, empresas que tienen una fácil transmisión de precios, porque a lo mejor son más monopolísticas. Y un cambio de divisa, a lo mejor también, o que vendan en otra divisa. A ver, eso también influye, pero estamos hablando de... empresas locales. No, estamos hablando de en tu propia moneda. Luego tienes el problema si inviertes en otro lado. Estamos hablando, imagino, de empresas europeas. Pues empresas europeas, ahora mismo están fuertes aseguradoras, bancos, son empresas que pueden, vía precios, fijaros cómo los bancos, se ha comentado mucho, ¿por qué los tipos de interés elevados en muchas ocasiones les beneficia? Pues porque el cliente no tienen que transmitir
al cliente el tipo de interés que ellos ganan por los depósitos que tienen, por ejemplo, en el Banco Central. La transmisión no es tan rápida. Los tipos en España, en las letras del Tesoro están dando el 3, Bueno, 50, hoy hemos sin superado embargo, los depósitos, 356. entonces, un banco puede coger tu depósito, ponerlo al 3,5 en la seguridad absoluta del Estado y darte a ti un 0,50. Eso es un margen de beneficios muy grande que cuando los tipos están a cero no puede hacerlo. De hecho, puede perder dinero contigo. Yo creo que a lo mejor ahora no lo están haciendo. O sea, eso te iba a decir, no vamos a ver subidas en los depósitos. Poco a poco, gradualmente, seguro que sí. Por No sé, yo recuerdo los años del pre-subprime con Espíritu Santo al 11%. Me parecía un poco... No sé si queréis comentar algo del tema de la inflación y... Hombre, por complementar lo que nos decía Jorge, al final lo que sabemos que la inflación es un cambio de las reglas del juego, y en ese cambio de las reglas del juego siempre hay ganadores y perdedores, ¿no? Y por eso a lo largo de la historia, en periodos de alta inflación, pues vemos en unos casos que suben en general las bolsas, en otros concentrados, ¿no? En España, pues, por ejemplo, ahora lo que estamos viendo es que el gran ganador, ¿no?, de esta inflación es Hacienda. Pero en definitiva, también. Si hay ganadores en Hacienda, y hay perdedores, ¿no? Y entonces, igual que se puede dar que en un periodo de inflación alta suban los valores en bolsa, pues también se da que en un periodo de inflación alta pues se batan récords, ¿no?, de recaudación, aunque el crecimiento económico sea limitado. Pues efectivamente estas cosas ocurren, pero no olvidamos que es cambiando las reglas del juego y generando ganadores y perdedores. Y ahora nos estamos fijando en los ganadores, pero hay muchos perdedores. Y récord en beneficios nominales, que no tiene que ser récord de beneficios reales. Si descontando la inflación igual no estás en récord, pero nominalmente, si tú tienes inflación de 2 años un 10, es que es normal que, incluso yendo normal, tengas beneficios un 20% a 2 años superior, porque la inflación ha subido un 20%. También dependerá del universo que esté cotizado, ¿no? En cada país. Claro. Son empresas cíclicas, empresas energéticas, pues irá como un tiro, si no, pues algo... Bueno, sí, eso va a pasar, claro, y es lo que está pasando. También eso se nota luego incluso en índices. Si hablabais de la banca, pues el IBEX va mejor que el DAX. Entonces, pues si tienes un índice muy bancarizado. Y otra pregunta, en la que quiero saber vuestra opinión, es con esto de los países. En realidad, casi podría hacer una encuesta semanal, con todos los que estáis pasando por aquí esta semana, con el asunto de que Ferrovial se vaya a Países Bajos o no, y de si eso es un agujero para Europa. Ayer alguien comentaba aquí, bueno, es que el problema de Países Bajos es que tiene una nómina de empresas estadounidenses brutal y una nómina de empresas europeas que acaban queriendo operar fuera brutal, a costa de pagar pocos impuestos por todo lo que se va recaudando aquí y allá. Claro, muy al estilo Luxemburgo, Holanda, etcétera, o sea, Irlanda, sí. Pero, ¿qué os parece a vosotros este movimiento de Ferrovial? ¿Que lo achacáis a problemas de gobierno, lo achacáis a problemas de país, o lo achacáis a un ahorro, lo miráis como inversores y decís, a ver, que esto era de cajón? Bueno, yo creo que de momento hay que darle credibilidad a los argumentos que está dando la compañía y lo que dicen, que es coherente con lo que estabas diciendo, es decir, Países Bajos no lo vamos a descubrir ahora que es un lugar donde los holdings se instalan, es decir, es así desde hace décadas, ¿no? Esto no es nada nuevo. ¿Y qué es lo que dice? Oye, yo me dedico a las licitaciones, grandes licitaciones en grandes países, para eso hace falta un volumen de financiación enorme, para eso necesito estar en los grandes índices y para estar en los grandes índices no puedo quedarme en España y en la Bolsa de Madrid, sino que tengo que irme pues a otro escenario como es el de Países Bajos, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo que tenemos que pensar es cómo reaccionamos, si reaccionamos con la pataleta o reaccionamos con las soluciones, ¿no? Entonces, si este es el escenario, además, pues como hemos estado hablando, ¿no?, con cambios en las cadenas de abastecimiento global, con cambios en las cadenas de financiación, lo que podemos decir es qué podemos hacer para competir en este nuevo mundo global, ¿no?, que no es el mundo global de antes, es un nuevo mundo global, o por el contrario, decimos no queremos competir y queremos volver al proteccionismo. Y entonces lo que hacemos es le prohibimos que se vaya, que es en lo que parece que se está trabajando ahora, y lo que empezamos, claro, una medida muy de Trump. Y empezamos a repartir premios a empresario patriota del año, ¿no? Tú eres patriota, tú no eres, ¿no? Entonces yo creo que lo que debemos es plantearnos la pregunta de qué es lo que queremos, competir en este nuevo mundo global y ver qué es lo que tenemos que hacer, o lo que queremos es refugiarnos en el proteccionismo, ¿no? Luego mi respuesta es la primera y me enfocaría ahí más que empezar a ver cómo cambiamos lo que hacen en Países Bajos, empecemos a cambiar lo que podemos cambiar, que es lo nuestro. Bueno, sí, dime, Jorge. Sí, no, simplemente señalar, yo creo que la Unión Monetaria, para mí, la Unión Europea debería tener, si tenemos una unión monetaria, deberíamos tener también una unión fiscal que tuviese más o menos las mismas condiciones para todos los países que forman parte de la misma moneda, del área única. Pero una vez que se han establecido las reglas del juego para que esto no sea así, o todavía no se ha metido la suficiente presión, o no se ha llegado a acuerdos para que tengamos más o menos la misma fiscalidad a todos los países,
pues lo que creo es que hay que competir con otros países de la Unión Europea, igual que también se compite Pero entre esto no es las dumping, autónomas. esto que se llama siempre esto es dumping fiscal. Pero no es dumping fiscal. Yo es que para mí dumping fiscal no, porque nadie está actuando fuera de la ley. Todo el mundo, Irlanda tiene los impuestos que tiene y la Unión Europea se lo tolera. Bueno, la Unión Europea se lo tolera, a ver, vamos por partes. O sea, Irlanda luego no factura lo que dice que va a facturar dentro de los impuestos que tiene y la Unión Europea le mete unas multas tremebundas que se las pone a los Amazon, Google y compañía y lo acaba pagando Irlanda. Esto ha pasado también. Sí, bueno, una vez que se ve... Bueno, una vez no, ha pasado ya 4 o 5. Sí, bueno, y con multas hablamos de multas por 8.000, 9.000 millones de euros. Que le compensa pagarle Irlanda, por lo menos de momento. Pero yo creo que aquí la importancia para mí es la inseguridad fiscal que existe en España para todas las empresas que quieren invertir aquí o que son nacionales y que se encuentran ya no muchas veces que la ley cambia, sino que muchas veces incluso en pleitos con Hacienda, la ley es muy subjetiva y algo que parecía que era blanco acaba siendo morado o amarillo y no tienes a qué sujetarte porque la ley no es clara en muchos aspectos, la ley se cambia, ahí tenemos un universo jurídico en España a nivel empresarial que es gigante y demasiado llevado a interpretaciones subjetivas que puede valer el todo, el nada, o que valga algo 20 o 50, y eso crea mucha inseguridad. Y yo creo que también es importante que se hablaba... Perdóname, que Ferrovial descubre en el año 2023. No, a ver, ahora mismo... ¿Qué España es? No, yo creo que ahora mismo, y atendiéndonos a lo que dice la compañía, y yo sin defenderla, que además no tengo ninguna inversión en Ferrovial, también que se sepa, ni en ningún fondo de los que gestiono, yo creo que las dos cosas que dice, una es cotizar en los Estados Unidos. Es cierto que se dice del gobierno o desde algunas entidades que se puede hacer a través de ADRs, pero el ADR no es estar allí directamente. El ADR al final es un banco que crea, es como que un banco compra empresas de Ferrovial y las vende allí a través de certificados que el banco, que además cobra un porcentaje. O sea, yo invierto a través de un ADR y al año la compañía voy a ganar a lo mejor depende del ADR de qué compañía, pero igual le gano un 0,30, un 0,40, un 0,50% menos que lo que ganaría comprando en Ferrovial en España. Por lo tanto, es un hándicap y luego que no va a captar tanto capital como directamente siendo una empresa holandesa que es importante a nivel de una compañía grande. Y luego, segundo, que yo creo que lo vienen venir y que para mí es importante, los problemas de financiación que puede haber debido a cómo ahora mismo el Estado español ya se financia al 3,75, antes hablábamos a largo plazo, a 10 años, al 4%, y eso a corto plazo no, porque la deuda tiene que ir rotando y ya tenemos mucha, de los miles y miles de millones que hay de España, mucho, a lo mejor está al 0% a 3 años, al 0,25 a 4 años, porque se endeudó en estos momentos de bonanza en que los tipos estaban a 0. Pero a partir de ahora, toda esa deuda que va venciendo, que la vuelven a colocar, porque España no amortiza deuda, sino que recoloca la deuda que ya ha vencido y encima, por el déficit público que tiene, va añadiendo más leña al horno o más bollos a la hoguera. Y entonces, claro, toda la vida. Entonces, eso ahora va a llegar un momento en el que dentro de 4 o 5 años, si seguimos esta deriva, en la que el interés de la deuda por parte de países como España va a volver a pasar lo que ocurrió en 2012-2010, que vamos a pagar a lo mejor 60, 80.000, 90.000 millones al año simplemente en intereses de la deuda. Y va a volver otra vez probablemente el debate de la deuda ilegítima, si la prima de riesgo, y eso puede provocar que el Estado tenga problemas para financiarse y también las empresas que estén radicadas en suelo español. Entonces, por eso también yo creo que los empresarios son los primeros que empiezan a poder ver universos que pueden ocurrir en el futuro y actúan antes de tiempo simplemente como medida de riesgo. O sea, que Ferrovial se ha ido para evitar el riesgo España. Yo creo que podría ser. Puede ser. Gonzalo, acaban de darte un titular, ¿eh? Sí. Parece que lo digo yo y luego esto no es fácil, ¿eh? Pero... No, estoy completamente de acuerdo con todo, pero sobre todo el argumento de la financiación me parece muy irrelevante y habría que prestar atención por qué está pasando este tipo de cosas. Digo, financiación vinculada a la financiación soberana. Claro. Y lo que los agentes están esperando es lo que puede llegar a ocurrir aquí si seguimos este desbarre y esta incertidumbre fiscal. Pues esto no es porque porque lo mande BlackRock en Ferrovial. No, además... no lo vamos a decir, está así, ¿no? No, además, o sea, que hay que mirar hacia adelante, pero también hacia atrás. Hoy salió en un medio de comunicación un informe del ICES del 21, en el que anunciaba que era posible, que podía moverse mucha inversión hacia Países Bajos, ¿no? Sí, yo he visto el informe, también he montado aquí la noticia y, a ver, el informe venía a ser, puedes coger el 2021 o en 2019, 2018, 2017, que todo se decía, claro, se puede mover mucha inversión. Lo que pasa es que el de 2021, como venía con el asunto del COVID, venía a querer decir, hay quien lo ha pasado mal y ahora el deseo habitual de irte a un sitio, me permitan la expresión, tipo paraíso fiscal, en comparación con donde puedas estar tú ubicado, pues puede ser más sugerente, que lo has pasado regular.
Por eso el informe será un poco más así, pero yo no sé, tampoco, claro, me imagino que dijeron, bueno, ya hemos salido, dirían en el gobierno, ya nos ha ido mejor, después de la COVID vamos bien, esto que dicen ahora que la economía española va fantástica, luego miran los datos y no te cuadran, pero va fantástica. Y dirían, bueno, pues no se irán las empresas, y se están yendo. Me preocupa esto de riesgo país que decís. ¿Vosotros creéis que vamos a tener un problema con esto? Lo digo porque lo que sí estamos viendo son colas. Tú sí, lo sabréis, que pides... tú quieres ir a comprar al Banco de España letras, o quieres ir a negociar bonos, y ya no hay... Tienes que ir pedir cita previa y te la van a dar para... Creo que estaba ya en junio, si no me equivoco. Te van a dar cita previa. Y luego tienes subastas como la de hoy, donde tú quieres colocar ni 5.000 millones y tienes peticiones por casi 9.000, acabas pagando más de un 3% a 6 meses. Que no es un... A mí no me parece un retorno nada desdeñable. Un 3% a 6 meses, ahora mismo no está tan sencilla la cosa. No, bueno, anualizado sería como un 1,5 realmente. Bueno, es un 1,5 a 6 meses. No está mal, no está mal. No está mal. Por una cosa segura. Sí, sí, sí. Bueno, segura, sí, a 6 meses. Bueno, quiero decirte. A 6 meses es o sea, puede ser, sí, puede pasar de pronto el cataclismo padre, pero... Al 99,99. Sí, lo normal es que a los 6 meses vas a cobrar ese 1,5. Claro, con todas esas cifras, ¿dónde creéis que se puede llegar a ver la problemática de España o qué tipo de interés puede pagar a finales de año? Si estamos ya pagando un 3%, si siguen subiendo tipos, si seguimos viendo este tipo de movimientos. Pues probablemente no vayamos al 4% cuando volvamos a estar en 31 de diciembre. A lo mejor el tipo está al 4%, lo que te da una letra del Tesoro en ese momento, a 8 meses o a 9 o a un año. Probablemente estemos en esas cifras. Claro, yo sí que quería apuntar que no únicamente es el riesgo país de España, es que también, por ejemplo, si Italia tuviese un problema, que ya tiene los tipos a 10 años al 4,5%, con una economía aún mucho más endeudada, el contagio sobre España va a ser inmediato. Es decir, aunque aquí esté gobernando, bueno, si aquí ha cambiado drásticamente, que lo dudo, independientemente de quién gobierne después de las elecciones, da igual quién gobierne, el contagio va a ser inminente. En el momento que Italia tenga un problema grave, se va a contagiar España seguro, creo yo, vamos. Entonces no es solo nuestro propio riesgo, sino el riesgo de otros países muy endeudados del área europea en la que a ojos de los inversores somos iguales que ellos. O sea, ¿veis este riesgo como algo real para el año que viene? No se ha hablado de esto normalmente, no lo he visto yo. Yo creo que más a largo plazo, no al año que viene, por cómo los tipos de interés ahora mismo están pagando, a lo mejor al 3% es el 5% de la deuda, que es o el 10%. Ya, pero bueno. Además, cuando el 80% de la deuda al 5%. Bueno, pero me parece, o sea, yo veo el riesgo, del año que viene me refiero no porque tengamos un problema de deuda, o del pago de la deuda, que insisto, a mí me parece que al final consiste en emitir más o ponerte más. Si no tuvimos un problema con la prima de riesgo de 700 puntos y los tipos que se pagaban, pues hombre, difícil veo ese riesgo, pero ¿veis esa subida tan importante en el riesgo país? Lo digo porque eso podría lastrar mucho las economías, el crecimiento de las empresas efectivamente como Ferrovial, pero en particular también el crecimiento del PIB. O sea, podríamos ver un peso gordo en la economía. Yo creo que hay otro elemento más para meter aquí, es que al final siempre buscas un estándar, ¿no? Los mercados buscan un estándar con el que compararse, ¿no? Ahora mismo se está trabajando en Bruselas en la gobernanza fiscal europea, pues parece que la deuda pública va a ser el elemento clave. Están barajando diferentes alternativas, si se va a tener en cuenta el punto de partida, no se va a tener en cuenta el punto de partida, el que se tenga en cuenta el ciclo electoral, pero al final llegará un momento en el que nos pondremos una meta para España y para el conjunto de la Unión Europea de este puede ser nuestro nivel de deuda pública. Como no caminemos hacia ese nivel, entonces yo creo que es cuando saltarán todas las alarmas, ¿no? Entonces, ahora mismo quizás hasta no se está valorando lo suficiente porque como no hay regla fiscal, es decir, aquella que teníamos del 60%, pues saltó por los aires y se nos olvidó, pero a partir del año que viene, que ya sí que la tengamos, pues los mercados empezarán a comparar, se está acercando, se está alejando de lo que se ha propuesto y creo que ahí efectivamente pues puede ser cuando empiecen de nuevo a generarse crisis que hemos vivido no hace tanto tiempo. Efectivamente, y además yo creo que cada país con una sensibilidad mayor también al endurecimiento de la política monetaria muy diferenciado, con lo cual no se trata tanto del nivel en que estás ahora o a lo que puedes llegar a llevar, sino que futuros movimientos de la política monetaria cada vez te van a producir mayores rallies de esos tipos soberanos que pueda tener cada país, con lo cual a mí siempre me parece un peligro, incluso si en una situación de aparente tranquilidad. Y no debemos olvidar también que esos problemas soberanos, esos problemas de deuda, tienen efectos inflacionarios, que no nos gusta hablar de eso porque siempre lo atribuimos a la parte monetaria, pero hay un problema de credibilidad fiscal y efectos inflacionarios con la credibilidad fiscal que tarde o temprano nos vamos a enfrentar a ellos. Pasa en Latinoamérica,
que son países fuertemente endeudados, y bueno, no todos, pero muchos de ellos fuertemente endeudados y con fuertes repuntes inflacionarios que no consiguen resolver. Y por aquí, pues... Pues es un tema del que se habla poco, si me permitís los tres. No se habla mucho de este asunto y... Ya se hablará. Pero ya, pero parece una cosa preocupante. Salvo que leas a Rubini. Pero eso da igual cuando lo digas. Pero la clave que un pensamiento casi ajedrecista de ir adelantado de los acontecimientos es, si llegase ese momento, que puede ser probable, que por ejemplo nosotros tres pensamos que tiene una cierta probabilidad, ¿los bancos centrales seguirían teniendo el objetivo de inflación, seguirían pisando el acelerador en los tipos de interés, o dirían, ojo, que esto es muy grave, que tenemos un país europeo con problemas de deuda, quizás es el momento de bajar tipos y aliviarle a ese país europeo, porque si no nos vamos todos en el sumidero? Pues también dependerá a quien le pregunte. Lo que quiero decir es que ahí está donde un agente económico se siente siempre, o un agente inversor se siempre sobreprotegido, porque sabe que al final, tal como está el conglomerado actualmente de los palillos de la economía, al final los tipos altos mucho tiempo no son sostenibles, porque se hace aguas por un lado y los bancos centrales siempre van a elegir salvar un determinado país antes que contener la inflación a un nivel muy bajo. Yo recuerdo a Trichet y la subida de tipos que nos llevó a todos en 2008 ya el golpe brutal. No, yo iba a decir que todo esto al final lo que nos llevas a la pregunta que nos habíais hecho antes, ¿no? Y es, ¿se va a cambiar el objetivo de inflación? Pues dependerá de todo esto, si se cambia el objetivo de inflación, el cómo se sigue e incluso cuál es el mandato del Banco Central Europeo, ¿no? Jorge Ufano, Enrique Martínez y Gonzalo de Cadena Santiago, gracias a los tres por esta dosis de economía ficción que hemos tenido aquí, pero que es muy interesante, más allá de la broma, porque efectivamente son escenarios bastante probables que no estamos manejando mientras nos suben los tipos de interés. Bueno, y nos dice que el problema es el mercado laboral y no vemos la deuda, no vemos otras muchas cosas que hay que vigilar y que desde hoy vigilamos aquí en Negocios Televisión. Gracias. Gracias, nada, a vosotros. Ustedes ya lo saben, en un minuto, nada, llega Javier del Valle, que por cierto tiene últimas noticias al respecto de todo esto y en particular del bono americano, que está en unos niveles que no se esperan. Nada, ni un minuto y ya está Javier del Valle con ustedes.